Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros, pueblo de Zacatecas. Hoy abordaré un tema que considero de la mayor importancia y que requerirá del consenso al interior de esta soberanía, porque tiene que ver con el tema de la minería y varios aspectos sobre ella. Tema de la mayor importancia para nuestro Estado y para la nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su visita a nuestro Estado a finales de noviembre, denunció que empresas mineras no han querido pagar este impuesto, refiriéndose al impuesto ecológico. Como ustedes saben, los impuestos ambientales son diferentes del resto de los impuestos, debido a que se han creado no con fines recaudatorios, sino que son impuestos que se han establecido en varios países y en décadas recientes orientados a temas como el cambio climático, la escasez de agua, la extinción de diversas especies y la contaminación del aire, entre otros, y sobre todo porque el riesgo de un desastre ambiental planetario se ha vuelto más latente. O sea, que son dos cosas diferentes. Por un lado, las empresas mineras deben pagar impuestos que sean acordes a sus enormes ganancias, independientemente del reparto de utilidades que siempre le regatean a los trabajadores mineros. Y por otro, deben pagar impuestos por el enorme daño ecológico que es irreparable y que en realidad no tiene precio. En Zacatecas, el llamado impuesto ecológico se estableció en la administración de Alejandro Tello Cristerna, pero a cambio de un daño mayor e irreparable, es decir, para que no se aprobara la declaratoria de área natural protegida, reserva de la biosfera en el semidesierto zacatecano, o sea, cambiar el oro por espejitos, con los daños medioambientales irreparables que esta decisión criminal conlleva. Pero, además, este miserable impuesto ecológico atrajo amparos al por mayor por parte de las empresas mineras para no pagarlo. Pero a fin de cuentas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó este gravamen. Es lo menos que podía hacer. Aún así, las empresas mineras establecidas en Zacatecas que saquean nuestra riqueza mineral, ni eso quieren pagar. Y ni el gobierno de Tello Cristerna ni el actual encuentran la forma de que lo paguen. Esto es verdaderamente lamentable. Es como si se pusieran de rodillas frente al gran capital para recibir migajas. Ahora bien, el presidente López Obrador en su visita también expresó: me informan el gobernador que hay maneras de que sí están pagando un impuesto ecológico, mineras, perdón, y quiero aquí reconocer a las mineras canadienses, que son las que están pagando. Por cierto, hicieron un pago casi al final del anterior gobierno, o sea, el de Tello Cristerna, y añadió que no está muy claro qué destino tuvo ese dinero. Y esta es otra cuestión que hay que tener en cuenta. Solo quien tenga atole en las venas no reaccionaría ante esto. Resulta que este miserable impuesto ecológico es manejado por las propias empresas mineras. Ellas ordenan en qué obras se gastan. Además, ellas deciden qué empresas las realizan. O sea, por todos lados nos ven la cara. A nosotros como zacatecanos, como legislatura, al gobierno estatal y al gobierno federal. Indudablemente que el presidente López Obrador debe ser cauteloso, porque las empresas mineras hoy en día representan en todo el mundo
un poder económico que les permite tener también un enorme poder político en todos los niveles de gobierno aquí y en Chile, en Australia, en Alemania, etcétera. Pero esta soberanía debe sacar la casta, que el Poder Legislativo, que esta 64ª legislatura proponga al Congreso de la Unión, al presidente López Obrador, al gobernador David Monreal, cambios urgentes a la legislación en materia de minería, sin temor, sin miedo a que las mineras extranjeras no estén de acuerdo, pues que se vayan. Y a las mineras de Bayeres, de Slim, de La Rea, si no quieren pagar impuestos de acuerdo a sus ganancias, se les retire la concesión y que el Estado mexicano se haga cargo de ellas. Tenemos condiciones para ello. Es decir, el temor es que se queden sin empleo los trabajadores mineros. Sería infundado porque si las empresas mineras extranjeras se largan o los empresarios mineros disque mexicanos se oponen y se retiran, la riqueza mineral ya no se la podrían llevar. Se queda para provecho del desarrollo nacional, para provecho del pueblo de México, para avanzar en nuestra industrialización, para el desarrollo de nuestras fuerzas productivas de manera independiente respecto del extranjero. Prueba de ello es la reforma eléctrica que ha propuesto el presidente López Obrador para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad frente a las empresas extranjeras que fueron beneficiadas por los gobiernos neoliberales, entreguistas, y también en la que se contempla, sin decirlo, la nacionalización de un mineral estratégico que es el litio. Pueblo de Zacatecas, aquí representado, desde este momento me comprometo a elaborar una iniciativa al respecto, pero necesito del consenso y del apoyo de ustedes, sabiendo que independientemente de que representamos a diferentes partidos, somos representantes del pueblo de Zacatecas y por tanto debemos de actuar en consecuencia. Es cuanto respecto a esta primer temática. Y quiero aprovechar los 2 minutos que me quedan para manifestar que no tuve oportunidad respecto de un punto de acuerdo que la maestra Cuquita Ábalos expuso en esta tribuna y que tengo la fortuna de haber podido participar en la mesa de seguimiento que se estableció con el problema educativo. Las pensiones o las mal llamadas pensiones doradas y el tema de los aguinaldos para 4,500 pensionados adheridos al ISTESAC. Informarles que nos dimos cuenta de algunos elementos muy importantes que posiblemente ignoramos y no tenemos en consideración. Número 1, hay una doble pensión asignada. Es decir, es falso que los compañeros maestros y maestras no tengan un ingreso, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social les está otorgando su pensión. El problema está en el otro esquema de pensión, que es el ISTESAC, que necesita, para poder llegar a un puerto técnico jurídico o un marco jurídico que se establezca a partir de un mandato de un juez, un ordenamiento de un juez, respecto de que están generándose un agrupamiento de 3 de los 115 pensionados a los que se les estaba recalculando su monto de pensión. Uno de ellos lamentablemente ya falleció, pero tiene beneficiarios y tienen derecho al esquema pensionario. De los 114 quedan 74 que en el primer grupo no aceptaron un condicionamiento. La diferencia de esos 74 a los 114 ya firmó
un documento donde aceptaron ese condicionamiento sin que se les prohíba continuar un procedimiento jurídico. Y entonces se le hizo el ofrecimiento para que se vaya y se haga una consulta con el resto, para que sin el documento que los condiciona a renunciar a cualquier procedimiento, acepten la reestructuración. Y ya haya un tercer grupo que llegue al fin último de las consecuencias legales por los documentos que han interpuesto en derechos humanos, en la Fiscalía, en los tribunales, porque ese documento va a ser la base con la que el director general del ICESAC pueda soportar la determinación de que sean legales las pensiones otorgadas. Y en el proceso de la nueva ley del ICESAC, entonces entren en una revisión técnico-jurídica para poder ver si se continúan, si hay condiciones financieras para continuar. Entonces, me parece que son elementos importantes porque se aceptó ir a la consulta por la situación extrema en la que algunos, por el nivel de vida que llevan, por los dos ingresos, decidan tomar a libre albedrío la decisión de adherirse al planteamiento. No hay una negativa de que si un juez lo ordena, se reconozcan los montos de pensión, solamente que sí se necesita el soporte legal, porque de lo contrario, aparte de estar en un riesgo de desacato por una resolución de un juez, no hay una base que sustente la determinación. Y yo creo que hablamos en términos muy claros. En la mesa a los representantes y líderes sindicales les quedó también clara la ruta y decidimos abrir un receso de la mesa para continuar el día de mañana, a tarea de la Secretaría General de Gobierno de consultar a la Secretaría de Finanzas sobre la voluntad de resolver el tema, uno, el general, que son los aguinaldos, y este otro, que tiene un procedimiento, una ruta, que puede llegar a un buen puerto y a buenos entendimientos y resolver el problema en lo general. ¿Sería cuánto de mis dos temáticas, diputado presidente? Para hechos, presidente.